Imagina una residencia de ancianos, silencio, olor a medicinas, luz tenue. Por el pasillo camina un gato. No presta atención a la mayoría de los pacientes, hasta que de repente se detiene junto a una cama. Salta, se acuesta al lado del enfermo, ronronea. Unas horas después, ese hombre muere. No es una leyenda, es la verdadera historia de un gato llamado Oscar, un gato que durante años predijo la muerte con una precisión casi absoluta. ¿Tienen los gatos un sexto sentido? ¿O quizás la ciencia está alcanzando algo que los animales han sabido desde siempre? Si te interesan los misterios de la naturaleza, explicados por la ciencia, suscríbete al canal. Oscar nació en 2005 en Providence, en el estado de Rhode Island. No era un gato típicamente acogedor. Era distante, evitaba a los humanos. A veces reaccionaba con agresión al contacto. Finalmente fue a parar a Stire House, una residencia de ancianos para pacientes con Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades terminales. Y fue precisamente allí donde sucedió algo extraordinario. Después de algunos meses, el personal notó un patrón repetitivo. Oscar comenzó a abandonar sus lugares habituales. Se acercaba a un paciente específico. Saltaba a la cama. Y se quedaba. Unas horas después, el paciente moría. Al principio se consideró una coincidencia. Pero luego vinieron más casos. 5, 20, 50, finalmente más de 100. El personal comenzó a llamar a las familias de los pacientes basándose en una sola señal. Oscar ha llegado. Será pronto. Y casi siempre tenían razón. En 2007 la historia de Oscar llegó a una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo, New England Journal of Medicine. El artículo fue escrito por el Dr. David Dosa, geriatra de la Universidad de Brown. Escribió directamente: la presencia de Oscar junto a la cama del paciente era un indicador casi absoluto de la muerte inminente. Los médicos admitían que el gato era más preciso que sus propios pronósticos. La doctora Joan Teno, médica que trabajaba en Stire House, notó algo aún más intrigante. Oscar no aparecía demasiado pronto. Siempre llegaba en las últimas horas. Hasta su muerte en 2022, Oscar predijo más de 100 muertes. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Es intuición, instinto o quizás algo mucho más mundano? Para entender esto debemos conocer una diferencia clave entre nosotros y los gatos: el olfato. El ser humano tiene aproximadamente 5 millones de receptores olfativos, un gato incluso 200 millones, pero eso es solo el comienzo. Los gatos poseen también el órgano de Jacobson, un sistema olfativo adicional que detecta feromonas y compuestos químicos sutiles, inaccesibles para los humanos. Para un gato, el olor no es un aroma, es información, estado de salud, estrés, hormonas e incluso el proceso de morir. Cuando un organismo se acerca a la muerte, experimentan cambios químicos violentos. Las células comienzan a desintegrarse. Liberan compuestos orgánicos volátiles llamados se exhalan a través de la respiración y se secretan a través de la piel. Para nosotros, imperceptibles. Para un gato, señales claras. La ciencia confirma algo fascinante. Los pacientes con Alzheimer tienen un perfil de olor característico. Los pacientes con Parkinson, otro diferente. Y las personas a punto de morir, otro aún. Existen hoy dispositivos que, basándose en el análisis de la respiración, pueden predecir la muerte inminente. Oscar no necesitaba máquinas. Él era tal dispositivo. Además, existen personas con habilidades similares. Una de ellas, Joy Milne de la Universidad de Edimburgo, puede detectar el olor del Parkinson años antes del diagnóstico médico. Si un humano puede hacerlo, ¿qué decir de un gato? Oscar no veía la muerte. Él la olía. Pero el olfato no es todo. En las últimas horas de vida también cambian. El ritmo respiratorio, la temperatura corporal, el movimiento, la tensión muscular e incluso la actividad eléctrica del cerebro. Oscar podía combinar estas señales en un conjunto: olor, inmovilidad, silencio. Y entonces llegaba. No para advertir, no para escapar, se acostaba al lado, ronroneaba.
se quedaba. El personal lo dijo sin rodeos. Óscar traía paz. Los pacientes no morían solos. Las familias tenían tiempo para despedirse. No era un presagio de muerte. Era su silencioso compañero. Historias similares aparecieron en todo el mundo. Paddy en Irlanda, Zorro en Estados Unidos, Momo en Canadá. Diferentes lugares, diferentes gatos, el mismo patrón. No es magia, es biología. Los animales que viven cerca de los humanos aprenden a leer señales que nosotros no notamos. Hoy, los científicos investigan si es posible entrenar animales para detectar enfermedades, muerte y amenazas. Los perros ya lo pueden hacer. Los gatos tal vez lo han estado haciendo durante mucho tiempo. Óscar murió en 2022, a los 17 años. Tranquilamente, entre la gente que lo conocía y lo amaba. Dejó tras de sí no una leyenda, sino una pregunta. Cada vez que decimos que los animales no entienden, quizás seamos nosotros quienes aún no entendemos su mundo. Así que la próxima vez que tu gato mire fijamente algo invisible o reaccione antes de que algo suceda, recuerda, su nariz e instinto saben más de lo que te parece. ¿Alguna vez has notado que tu gato intuye algo? Escribe en los comentarios y suscríbete. Aún nos quedan muchos misterios de la naturaleza. Si te ha fascinado esta historia, dale like al video. Suscríbete a Un Mundo Fascinante para más descubrimientos increíbles. Cada semana traemos lo imposible a tu pantalla. Hasta la próxima.